cobraban el adelanto, subcontrataban a una empresa y desaparecían, y es más, abandonaban a la empresa subcontratada, que por lo general era una empresa nacional local. Y se levantaban la plata y no pasaba nada. Y el Estado se quedaba sin obra y sin plata. Y lo que es peor aún, todos hemos sido testigos incluso de las mafias que se generaron alrededor de la emisión de las cartas fianzas, ¿no? Recordamos el caso Copex, ¿no? El caso Orellana, ¿no? Donde se emitieron, algunas cooperativas de ahorro obtuvieron medidas cautelares fraguadas también para poder emitir cartas fianzas, que luego cuando el Estado quería ejecutarlas, pues no había dónde ejecutarlas y se han perdido cientos de millones por este tipo de actividades ilegales, ¿no? Entonces, hemos visto cómo ha habido la necesidad de evolucionar en materia de regulación en compras públicas y en específico en el tema de obras públicas, que es, valga la redundancia, el que tiene un mayor impacto o un mayor volumen en cuanto a montos en todo el universo de la contratación pública. Entonces, vamos a ver a lo largo de este curso, y son temas importantísimos, no solamente la evolución que ha tenido la normativa, sino el impacto, y vamos a entrar, obviamente, que es de interés de ustedes, a analizar cada uno de los aspectos, cada uno de los supuestos que se producen dentro de la ejecución de un contrato de obra. Vamos a hablar sobre ampliaciones de plazo, vamos a hablar sobre adicionales, reducciones, valorizaciones y todos esos aspectos que son trascendentes, ¿no?, dentro de lo que corresponde a la ejecución de obra. Y otro aspecto importante, la posibilidad de establecer ahora modificaciones convencionales, aspecto que no estaba previsto antes en la normativa y que con ocasión, por ejemplo, de las modificaciones incorporadas en el decreto legislativo 1341 se han incorporado. ¿Ok? Entonces es un poco para darnos una idea de los aspectos que vamos a, o que se van a analizar en este curso y que en realidad va a ser de mucha importancia para ustedes. Por eso yo los invito personalmente a participar de este diplomado, a seguir de manera atenta este curso, porque en serio les digo, va a ser muy provechoso para ustedes, tomando en consideración muchos cambios que han sucedido y que a veces los pasamos por alto. Y luego eso, sobre todo cuando somos funcionarios públicos, nos acarrean al tipo de responsabilidades, ¿no? El no conocer a veces la norma, el no conocer los aspectos que están detrás de esas modificaciones, que a veces no los percibimos en todas sus dimensiones, nos pueden llevar pues a tomar decisiones erradas o también asumir responsabilidades a las cuales debemos estar prevenidos. Entonces, volviendo un poco al ámbito de lo que es el contrato, ¿no?, los contratos de obras en particular, un contrato denominado en este caso contrato administrativo o contrato de la administración, es aquel contrato que suscribe el Estado con un privado, con un tercero, para proveerse, en este caso concreto, de una obra, de la ejecución de una obra. Y tiene tres características, y esto es importante porque tenemos que ya empezar a definir lo que es un contrato administrativo de la administración de lo que es un contrato de naturaleza civil. Y el Estado puede contratar, en algunos, por lo general lo hace, suscribe contratos administrativos o de la administración, es decir, bajo el marco de los parámetros de las normas de derecho público, pero también hay veces en las cuales el Estado actúa como un privado y también suscribe contratos, ¿no?, que tienen una naturaleza civil. En el caso de los contratos administrativos, los que los identifica son tres características fundamentales: que una de las partes siempre va a ser el Estado, de manera que es un contrato entre esta entidad o entidad privado, ¿no es cierto? Siempre por lo menos una de las partes es el Estado. Segundo, que está de por medio del uso de los fondos públicos, que es lo que tanto nos preocupa, ¿no? Son la plata de todos nosotros, no solamente es la plata de la entidad, o es la plata del gobierno regional, o es la plata del municipio, sino es la plata de todos los peruanos. Y la tercera característica es el uso de las denominadas cláusulas exorbitantes, que no es otra cosa, más allá del nombre rimbombante, de aquellas potestades y facultades que se reserva para sí una entidad o el Estado, ¿no? Son potestades en uso de su ius imperium que se reserva para sí y que puede ejecutar durante la ejecución de un contrato, pero que son condiciones que no las tiene la otra parte o la contraparte. Por ejemplo, el Estado puede declarar o la entidad puede declarar la nulidad de oficio. La otra parte no puede declarar nulidad de oficio. Yo como Estado puedo pedirle una garantía de fiel cumplimiento. La contraparte no me puede pedir una garantía de fiel cumplimiento. Y así vamos a poder identificar algunas situaciones, algunas facultades que se reserva para el Estado para sí. Entonces, hemos hablado de estas características.
vamos a ver seguramente también cuáles son los requisitos para suscribir un contrato, ¿no? Ya hemos identificado la naturaleza, la característica del contrato. Vamos a ver rápidamente cuáles son los requisitos para suscribir el contrato. Antes, por ejemplo, la norma te exigía que acreditaras o presentaras una constancia y no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Eso ya no se requiere, ¿no? Ya se ha eliminado de la normativa. Ahora la entidad tiene que verificarlo en el sistema directamente, ¿no es cierto? Pero sí hay que presentar pues las garantías, hay que presentar la vigencia de poderes, que es un tema bien importante que se va a tratar en el curso, la distinción entre lo que es una vigencia de poder y por qué es que se tiene que presentar una vigencia de poder, diferenciándola de lo que es una copia literal de un estatuto. Ustedes dirán, oiga, pero el contenido es el mismo, ¿por qué me exiges que vaya a sacar una vigencia de poderes y acá tengo la copia literal del estatuto donde está señalando quiénes son los representantes que tienen poderes vigentes en la entidad? Sí, es cierto, el contenido puede ser el mismo, pero no siempre no tiene el mismo efecto, ¿no? ¿Por qué? En una copia literal, ¿no es cierto? Efectivamente, yo cuando soy, digamos, representante de una empresa, pido una copia literal de la empresa y la partida registral puede tener 30 hojas. Y yo digo, ¿saben qué, señor de registro? Deme copias de las 20 primeras páginas. Y en esas 20 seguramente va a figurar alguien que figura como apoderado, pero que no es el último apoderado, no es el último representante legal con poderes vigentes. No pido las últimas 10. Y eso es lo que me está entregando, es una copia literal de acuerdo a lo que yo le pedí, o le puedo pedir las 10 últimas, o lo que fuere. En cambio, cuando se solicita un poder vigente, lo que me otorga el registro es la última delegación de facultades que se encuentra vigente en ese momento inscrita en registros públicos, ¿no? Y además me va a certificar de que no exista ningún trámite de cambio de apoderados. Entonces, eso me da a mí la tranquilidad, me da la certeza de que yo como entidad con quien estoy suscribiendo realmente es el legítimo apoderado representante de la empresa. Entonces, son dos situaciones distintas, ¿no? Entonces, esos son parte de los requisitos que se requieren para suscribir el contrato, ¿no? Vamos a ver también la necesidad de establecer cláusulas obligatorias, ¿no? La de garantía, la cláusula de resolución de conflictos o solución de controversias, la cláusula de resolución del contrato y ahora que recientemente se ha incorporado la cláusula anticorrupción, ¿no? Que es el tema, pues, que está de moda ahorita, ¿no? El tema de la corrupción, estamos viendo pues que acaban de destituir a nuestro presidente o acaba de renunciar el presidente para evitar todo el trámite de la vacancia precisamente por temas de corrupción. Más allá de si corresponde o no corresponde la vacancia, lo cierto es que hay un tema de trasfondo bastante grave, ¿no? Entonces, por eso es que se ha incorporado ahora también en la normativa una cláusula anticorrupción de la cual vamos a conversar también seguramente durante el desarrollo del módulo. Vamos a ver también los plazos de ejecución contractual, que es otro tema importantísimo. Tenemos que aprender a diferenciar, y ese es un gran error que cometen los funcionarios públicos, el no diferenciar entre lo que es la vigencia del contrato y lo que es el plazo de ejecución contractual. Parecerá similar, pero no, son dos conceptos diferentes. La vigencia se inicia con la suscripción del contrato y termina el contrato, la vigencia del contrato acaba cuando se hace el pago final, luego de la liquidación, aprobación de la liquidación, el pago final, hasta ese momento tiene vigencia el contrato. En cambio, el plazo de ejecución contractual va a ser el plazo que me otorga la entidad y que está en el expediente para ejecutar la obra, que no necesariamente empieza luego de suscrito el contrato, porque recordemos que precisamente en los casos de obra se tienen que cumplir ciertas condiciones para que se dé inicio al plazo de ejecución de la obra, como la entrega del terreno, la designación del supervisor, etcétera, el pago de los adelantos cuando se hayan requerido, no, etcétera. Entonces, son dos conceptos distintos que a veces se confunden, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso y todas las incidencias que puedan darse pues durante la ejecución contractual, ¿no? Durante el plazo de ejecución contractual o durante la vigencia del contrato, porque vamos a ver que entregada la obra, todavía hay mucho pan por rebanar, ¿no? La entrega, la culminación de la obra no culmina el contrato. Todavía falta mucho pan por rebanar, falta la liquidación. ¿Qué pasa si el contratista no hace la liquidación? La tiene que hacer la entidad. ¿Qué pasa con las observaciones? ¿Qué pasa con las garantías pendientes? ¿Qué pasa con los saldos si hay discrepancia entre los saldos? No, y la entidad dice, oye, contratista, tú me debes 100, y el contratista dice, no, tú me debes 500 a mí. ¿Qué pasa en esos casos? ¿O qué pasa cuando el contratista me dice, oye, entidad, tú me debes 100, y yo le digo, no te debo 100, te debo 500? Las consecuencias son diferentes. En un caso vamos a ver
que cuando haya una pretensión de la entidad respecto al contratista, o sea, la entidad considera que hay un saldo a favor suyo, el contratista va a tener que mantener vigente su carta fianza hasta que se solucione la controversia, ¿no? De manera definitiva. En cambio, cuando no hay una controversia respecto de que el contratista le debe algo a la entidad, sino simplemente lo que está discutiendo es cuánto le tengo que pagar al contratista, ahí la entidad no tiene por qué retener la carta fianza ni exigir al contratista que la mantenga vigente. Entonces, hay situaciones, algunos tips, algunas cosas que vamos a ir viendo, ¿no? El tema de la resolución del contrato, cuáles son los efectos. Las recientes modificaciones, por ejemplo, han traído algunos aspectos interesantes, ¿no? Antes, cuando se resolvía un contrato de obra, si es que te daba la posibilidad la norma de poder contratar con el que quedó segundo, si este aceptaba, pero se mantenían las mismas condiciones. Ahora no, ahora te dice, pregúntale a todos los que participaron. Primero te dice, elabora tu expediente de contratación, de saldo de obra. Una vez que tengas tu expediente de saldo de obra valorizado además, pregúntale a todos. Si alguno levanta la mano y dice yo lo quiero hacer, allá con ese contratas de los que participaron en el proceso. Si ninguno quiere y la obra, la necesidad de ejecutarlo es urgente, tengo la posibilidad de ir a un contrato, efectuar una contratación directa. Si ya no tengo que hacerme un nuevo proceso de selección. Entonces, hay algunas variables, hay algunas alternativas que ha recogido la normativa que son bastante interesantes, que tenemos que conocerlas, ¿no es cierto? Porque eso nos va a permitir también efectuar nuestro trabajo de una manera más eficiente, ¿no? El tema de los sistemas de precios, hay que diferenciar cuando estamos ante un precio unitario, cuando estamos ante un sistema de suma alzada, cuando estamos ante un sistema mixto que ha incorporado ahora en la normativa, en las modificaciones han establecido, el sistema mixto, ¿no? Entonces, hay distintas variables que tienen que conocerse, que a ustedes les va a interesar, que van a ser provechosas para el tipo de trabajo que ustedes desarrollan en relación al tema de la ejecución o supervisión de los contratos de obra, precisamente, ¿no? Las modalidades de ejecución igualmente, ¿no? Y vamos a analizar algo que usualmente no se hace en este tipo de cursos, pero que acá la universidad se ha preocupado por desarrollar. Es, digamos, un adicional en estos temas y que se está viendo la posibilidad que se desarrolle en todos los módulos, que es cuáles son las debilidades más recurrentes en la ejecución y la supervisión de los contratos. Es decir, no nos vamos a limitar a conocer cuáles, porque algunas cosas de estas seguramente ustedes ya las conocen, las saben, pero cuáles son, ahí viene, digamos, el know-how o el valor agregado es comenzar que ustedes puedan identificar cuáles son las debilidades más recurrentes que se suscitan en la ejecución de los contratos de obra, ¿no? Por ejemplo, no los problemas, por lo general, los problemas que se suscitan en los contratos de obra no nacen en la ejecución del contrato, sino muchas veces nacen desde antes, desde que nació el proyecto de inversión pública. Desde ahí vienen los problemas. Es más, ya con lo que ustedes han conocido, con este tema del Club de la Construcción, que ya saben que este grupo de empresas, ¿no?, que digitalizaban los procesos o digitaban ya los procesos, direccionaban, por decirlo de alguna manera, los procesos de selección de obras, en verdad eran los que gestaban incluso desde los proyectos de inversión pública. Entonces ya cada proyecto de inversión pública que nacía incluso con nombre propio y quién lo iba a ejecutar, ¿no? Y bueno, alguien que quiera estar interesado, en mi tesis de maestría precisamente trata sobre la estructura de las redes de corrupción en los contratos de obras públicas. Ustedes los podrán revisar, está en la web, ¿no? Entran con mi nombre, buscan la tesis y seguramente ahí van a poder encontrar más información sobre este tema también, que está vinculado precisamente a las debilidades que ocurren en los contratos de obra, ¿no? Por ejemplo, muchas veces los problemas también se dan porque los funcionarios asumimos que algo está o digamos, los que redactamos los documentos asumimos que se entienden claramente o que todo lo que nosotros queremos está claramente contenido en el documento y muchas veces no es así, ¿no? Muchas veces no es así. La parte que lo lee entiende otra cosa. Entonces siempre es bueno, puedes decir, oye, yo termino de hacer esto y te lo doy, Jaime, ¿sabes qué? Dale una mirada a esto, ¿no? Fíjate, ¿qué entiendes tú por esto? ¿No? ¿Está claro? Para ti se entiende que acá se está pidiendo esto, oye, no se entiende esto. Ya, entonces, como yo he trabajado, yo ya tengo mi subconsciente, digamos, todo el dimensionamiento de lo que quiero, pero al momento de plasmarlo no siempre se plasma todo, o al momento yo de leerlo lo puedo entender, pero el otro no lo entiende. Entonces ese es un gran problema que ocurre muchas veces también en los documentos que se van generando durante la ejecución de obra.
cómo es que deben sustentarse los pedidos adicionales, cómo debe la entidad tramitarlos. O sea, todo ese tipo de situaciones que son a veces debilidades más recurrentes durante la ejecución y la supervisión del contrato de obra. Y lo que es peor aún, muchas veces ni siquiera la entidad se molesta en designar a un supervisor del contrato. No estamos hablando de supervisor, digamos, de quien efectúa la supervisión de la ejecución de la obra, ¿no? El contratista que hace la supervisión, sino de un administrador, llamémoslo un administrador del contrato, que es el que tiene que hacerle seguimiento, verificar que los entregables se cumplan, que digamos que la obra la valorización de la obra va de acuerdo al nivel de ejecución material y todos aquellos trámites que son necesarios para una adecuada ejecución de la obra, que muchas veces por temas formales nos terminamos entrampando en un contrato de ejecución de obra, ¿no? Y que al final eso reditúa pues en problemas para el Estado, porque se termina paralizando una obra. Y una obra paralizada implica que seguramente el contratista me va a pedir ampliación de plazo. Esas ampliaciones de plazo conllevan pagos de mayores gastos generales y ese dinero obviamente va a tener que salir del Estado y va a encarecer la obra y esa es plata de todos nosotros al final de cuentas, ¿no? Es plata del Estado, pierde con todo eso. Pierde de dos maneras, porque le cuesta más la obra y la obra no está en la oportunidad en la que debe estar. Entonces son elementos que vamos a revisar, ¿no es cierto? Y así como las debilidades, también hay que ver pues las fortalezas, ¿no? Que tienen, digamos, se van a desarrollar una serie de tips, de recomendaciones para los operadores para que puedan administrar de una manera óptima y eficiente el contrato. Bueno, creo que hemos sido bastante claros, extensos, en verdad. Los invito a participar de este curso, está muy interesante, todo el diplomado está muy interesante y bueno, quedamos a sus preguntas. Jaime, no sé si tuvieras alguna inquietud. Sandro, en función a tu experiencia de tanto tiempo, tú te dedicas mucho al tema de contratación pública, contratación de obras. Si alguien tuviera que gestionar una obra, digamos, en el marco de la norma de contrataciones, aparte de lo que nos has comentado, la calidad en el tema de los contratos, ¿cuáles serían los recaudos previo incluso a iniciar una fase de contratación? ¿Qué recomendarías a las personas que deberían tener? Tiene que tener un conocimiento claro del expediente de contratación. ¿Por qué? Porque muchas veces, incluso durante la etapa del proceso, se otorgan a veces, vamos a ir un poquito más atrás incluso, a veces tenemos la necesidad de convocar una obra compleja, sin embargo, los comités especiales o comités de selección lo que hacen es otorgan los plazos mínimos establecidos en la norma para formular consultas y observaciones, para la presentación de ofertas, y no se dan cuenta que lejos de hacer mucho más eficiente el procedimiento, lo que están generando es, en muchos casos, afectando la mayor participación de posores. ¿Por qué? Porque si te dan 10 días para formular consultas y observaciones en un proceso de obras complejo, ¿ustedes creen que un contratista realmente en 10 días va a poder revisar todos los pormenores del expediente técnico, contrastarlo con las partidas presupuestales y todo lo que está? Va a ser muy difícil que pueda revisarlo a cabalidad, a conciencia el expediente y pueda formular consultas y observaciones. Hay la tendencia, pues, de a veces de los funcionarios nos equivocamos cuando pensamos que, o tenemos por lo menos la expectativa de que se formulen la menor cantidad de consultas o observaciones posibles, o la menor cantidad posible, para tener que, digamos, menos trabajo para poder absorber esas consultas y observaciones. Pero no, a través de esas consultas y observaciones podemos advertir falencias de manera oportuna antes de que se haya firmado el contrato, ¿no? Antes de que ya tengamos un adjudicado y que la entidad puede corregirlo, ¿no? Y con eso podemos evitarnos muchas veces adicionales innecesarios. Porque claro, el contratista, como muchas veces no tiene tiempo, dice, bueno, ya pues asume nomás. Y luego ese contratista está pidiendo, oye, tu expediente tiene un error, tiene una deficiencia, acá hay que hacer un adicional, ¿no? Oye, este no es el plazo necesario, acá se justifica una ampliación de plazo. Entonces, ahí comienzan los problemas durante la ejecución. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es, el proceso de selección para la contratación de obra no debe ser, digamos, lo sustancial, o sea,
el proceso debe tener su tiempo. Si yo lo hago más corto, no soy más eficiente, al contrario, puedo estar siendo menos eficiente. Lo importante es la etapa previa. El expediente tiene que estar bien elaborado y durante el proceso de selección dar oportunidad a veces para que los contratistas o los interesados, exacto, tengan su tiempo para realizar el expediente, formular consultas, observaciones y también tengan el tiempo suficiente para armar sus ofertas, ¿no? A veces también 7 días para presentar tu oferta y a veces en 7 días no te dé el tiempo para presentar una oferta bien hecha, sobre todo cuando estamos ante obras complejas. Quizás en una obra sencilla no hay tanto problema, pero en obras complejas sí, ¿no? Entonces, sí, la recomendación sería por ese lado, a los funcionarios conocer bien el expediente y durante durante la ejecución, a quien le encarguen la administración del contrato, no sea alguien ajeno, que haya estado ajeno a todo el proceso previo, sino debería ser alguien que ha estado involucrado durante todo el proceso previo para que conozca, porque el gran error también cometen las entidades es encargarle, oye, tú vas a ser el administrador del contrato. Y alguien que recién lo está con, oye, ¿y esto de qué se trata? ¿No? O sea, no tienen la más mínima idea de qué se trata el tema. Y no solamente el tema de obras, también en bienes, servicios, consultorías, igual. Entonces, recién están conociendo ahí de qué se trata el tema. Y ahí comienzan los problemas, ¿no? Perfecto. Bueno, como ustedes pueden apreciar, el profesor Sandro Hernández es un especialista en el tema. Y de mi parte los invito a ustedes a participar en los programas de la Escuela de Posgrado. Tenemos un programa de contratación pública y un programa que está orientado específicamente a lo que son gestión de obras públicas, donde se tocarán todos los temas que ha tocado el profesor Hernández con la suficiente profundidad, analizando las casuísticas prácticas que se plantean y, como bien lo ha señalado, brindándole a los participantes aquellos tips, elementos esenciales que hay que tener en cuenta para que la ejecución contractual se ejecute con menos sobresaltos, ¿no? Y se pueda llegar a un buen puerto en la consecución de lo que todo servidor público dice, concretar la obra pública para que finalmente, la obra pública finalmente no es el fin en sí mismo, sino es brindar el servicio al ciudadano a través de esta obra pública. ¿Usted, Sandro, algo más que agregar? No, simplemente es importantísimo también que los funcionarios estemos preparados, ¿no? Para que no nos pasen cosas como las que están pasando ahora. No, hay que estar preparados y la única manera de estar preparados es capacitándonos. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.